Oyentes del Impacto Estelar, buenos días. Espero que iniciemos con el mejor ánimo esta semana. Ahora que en Sucúa estamos viviendo un ambiente de fiestas al celebrar un aniversario más de cantonización del paraíso de la Amazonía. Y a propósito de Sucúa, esta mañana tenemos como invitados a 4 sucueños ilustres, ciudadanos que nacieron en Sucúa, que superaron académicamente y claro, como nadie es profeta en su propia tierra, triunfan en otras latitudes de la geografía ecuatoriana en sus respectivos campos y no necesariamente en el campo político. Estos son nuestros invitados para esta mañana. El doctor Rigoberto Delgado Brito, abogado en libre ejercicio que tiene su consultorio en la ciudad de Macas. Como abogado ha defendido casos emblemáticos que han tenido repercusión en el ámbito provincial. Rigoberto vive y trabaja en la ciudad de Macas. El doctor Lelis Gutiérrez, destacado educador en la ciudad de Macas e investigador de la realidad sociocultural de Sucúa y Morona, Santiago. Es el autor de la más completa e imparcial hasta ahora historia de Sucúa. Lelis vive y trabaja en la ciudad de Macas. El abogado Carlos López, conocido y destacado comunicador social de Morona, Santiago. Ha dedicado su vida y su esfuerzo a la comunicación social y como tal es director propietario del medio digital Macas News. Carlos vive y trabaja en la ciudad de Macas. El magíster y licenciado Fernando Ortiz Bisuete, que debe estar por llegar, tenía algo que hacer. Docente universitario y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Estatal de Cuenca. Fernando vive y trabaja en la ciudad de Cuenca. Como había anunciado, son 4 sucueños ilustres que triunfan en diversos campos del saber humano, pero ciertamente no lo hacen en su tierra. Esta mañana están los 4 en el estudio de Estelar FM para hablarnos del presente y futuro de Sucúa, para hablarnos de progreso y de cómo miran ellos el futuro de esta hermosa tierra que les vio nacer y que es realmente el paraíso de la Amazonía. Es necesario hacer una aclaración. Nuestros invitados en esta mañana son 4 varones y seguramente me criticarán por no invitar a mujeres ilustres a quienes, por su perfil, podríamos considerar las mujeres ilustres de Sucúa. Seguramente las hay y quiero pedir a nuestra audiencia que me ayuden a seleccionarlas para poder invitarlas para el día de mañana. La condición es simple: ser sucueña y haberse desempeñado con éxito en algún campo del saber humano, excepto en la política, o haberse destacado en un cargo por cuestiones políticas. Si ustedes nos sugieren los nombres de 2 o 3 mujeres sucueñas que tengan el perfil como lo he dicho, estoy segura que mañana las invitaré y estarán aquí en el set de Estelar. Eso es la presentación a 4 ilustres sucueños. Como lo dije al inicio, nacieron en Sucúa, muchos de ellos lo hicieron la primaria, el colegio, salieron quizá por estudios a otros lugares, pero que han triunfado. Son gente exitosa, pero en otro lugar. Luego de esta presentación, quiero comenzar. No es una entrevista, es una tertulia, una conversación con 4 ciudadanos que lo vamos a tener esta mañana. Y quería, de entrada, darle la oportunidad para su mensaje inicial al abogado Carlos López. Bueno, muchas gracias María Luisa por esa deferencia, por sus palabras también que ha expresado. Un saludo a los oyentes de Radio Estelar.
Qué gusto poder reencontrarnos aquí con amigos, con paisanos de Sucúa y a través de las redes sociales, de la radio, con todos nuestros paisanos sucuenses, gente de nuestra tierra, de esta tierra linda, que a donde vamos la llevamos en el corazón, en nuestra voz y sobre todo en nuestras acciones, porque nada dignifica más a un pueblo que sus hijos demuestren en el lugar en donde estén un actuar apegado a la ley, a las buenas costumbres y sobre todo que ese testimonio diga más que las palabras, haciendo todo lo que pueda hacer desde el lugar en donde se encuentre en beneficio de la comunidad en la que se encuentre insertado. Como lo ha dicho María Luisa, y mi saludo para Rigoberto además, para Lelis Gutiérrez, somos gente nacida aquí en Sucúa, con la esencia sucuense, con la sangre de esta tierra, en donde está nuestra infancia, en donde está la proyección de nuestros sueños que a veces parecen inalcanzables por tantas limitaciones, sobre todo económicas, en la que uno ha nacido y se ha desenvuelto, porque no han sido momentos fáciles en lo económico, pero sí los mejores y los más felices en la niñez, porque en la niñez la mayor riqueza es tener un hogar y tener sueños que cumplir. Buenos días una vez más, María Luisa, y a todos nuestros amigos a través de Radio Estelar. Igualmente le damos la oportunidad en su mensaje inicial al doctor Lelis Gutiérrez. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias por esta invitación. Saludos también para Rigo, para Carlos. Y exactamente, pues es un gusto estar aquí conversando sobre vivencias y éxitos y fracasos también que tenemos en la vida. Y obviamente no necesariamente en Maca, sino en otras partes donde nos han dado la oportunidad de trabajar. Damos también la oportunidad para su mensaje inicial al doctor Rigoberto Delgado. Adelante, Rigo. Buen día, María Luisa, Carlos, un gusto verles, Lelis, igual, acá a quien está atrás de los equipos. Un saludo a todos los sucueños que estamos pues enfiestados. Ya empezamos desde el día del Festival de la Canción. Y yo eso sí no me pierdo. Estoy por acá y la pasamos muy bien. Y un poco de encuentros con amigos que no me veía desde hace 30 años, que han llegado a Estados Unidos. La chica Gutiérrez con su esposo, el gato Gómez. Y conversando, estamos aquí mismo, María Luisa, Lelis, Carlos, estamos aquí tropezándonos a veces y no conversamos mucho. Como que la ciudad va creciendo y cada quien tenemos ocupaciones y nos olvidamos de lo de antes, ¿no? Estábamos más cercanos, estábamos más unidos y había temas para conversar. Tú has señalado algo, María Luisa, en común que tenemos acá los cuatro, con Fernando, que está por llegar. Es que hemos ido a otros lados. Sucúa quizás no nos dio espacio, tal vez esa sea la razón. En el caso nuestro, Macas nos abrió las puertas y algo se ha podido hacer por la provincia en los distintos ámbitos de la profesión, en lo que estamos los tres compañeros de tertulia, de conversatorio. Algo se ha hecho, pero siempre Sucúa está aquí en el corazón, ¿no? Todo es volver a la tierra, fin de semana, cuando se pueda, venir a recibir el cariño de la familia, los amigos, y un poco recorrer las calles por donde corrimos de muchachos, ¿no? Recordar el parque de las Achiras, lugar donde íbamos del Sungay y los de las peregrinas, ¿no? Las peregrinas, donde ¿no? jugábamos el venado sin zapatos. Sí, ahí entre las peregrinas y las Achiras nacieron los primeros romances de niños, ¿no? Yo quería ver un bebé, pensé que un bebé nació. No, pero, fue bonita
bonitos momentos, lindos tiempos que hemos de profundizar contigo esta mañana. Gracias por la invitación, María Luisa, y de Ciudadanos Sucúa, de ilustre, nos faltaría mucho para hacerlo. No, sí lo son. Sí lo son, por eso son escogidos, ¿no? Pidiendo disculpas, que puede haber mucha gente exitosa en otros lugares, pero que por la brevedad, por la facilidad de la invitación, han sido ustedes escogidos. Ese fue el saludo inicial de los 3 ciudadanos sucuenses que están presentes ya. Fernando Ortiz tiene algo que cumplir, pero luego en cualquier momento llegará al set de entrevistas. Asimismo, preguntamos al abogado Carlos López, o le damos la oportunidad al abogado Carlos López. Para mí es muy conocido, desde pequeñito, desde bebé, se puede decir. Pero las nuevas generaciones, especialmente la de Sucúa, y mucha gente se olvida porque no están viéndose cada momento. Y no estamos diciendo. ¿Quién es Carlos López para nuestros oyentes? Bueno, yo primero tengo el gusto de haber nacido en esta tierra. Como dice María Luisa, me conocen desde pequeñito. Y yo conozco mucho también a todos estos ciudadanos que han sido ejemplo, ha sido una motivación para salir adelante. Y quizá me recuerda María Luisa, yo me dedicaba a lustrar los zapatos en mi niñez. Y yo venía a lustrar por esta zona. Y aquí tenía algunos clientes, don Vicente Zúñiga, donde usted también venía, acá también. Y llamábamos nosotros las huecas para los que éramos betuneros, ¿no? Porque era nuestra forma de vida. Y yo vengo de un hogar en donde tenía limitaciones económicas, pero era muy rico, digo yo, porque la riqueza no está en lo económico necesariamente, sino en tener un hogar, y en mi caso una madre que cumplió los 2 roles, pero que nos mantuvo unidos y nos sacó adelante. Entonces, yo conozco mucha gente que luego he tenido la suerte de recibir su afecto, como en su caso, María Luisa, su reconocimiento con esas palabras de elogio, inmerecidas tal vez de mi parte. Pero yo estudié aquí en la escuela Rumiñahui, en una escuela que es una tradición para los sucuenses. Y luego hice mi ciclo básico en el Colegio Río Upano. En el Colegio Río Upano tuvimos una buena experiencia, y yo soy de esa camada, digo yo, de Rosa Delgado, de Guido Lituma, de Marlon Zúñiga, el Gato Gómez, que sé que está aquí, que me gustaría saludarle, años que no le veo. Lo que pasa es que en nuestro tiempo, el sueño mayor en ese tiempo era salir a Estados Unidos. De tal forma, en muchos casos, muchos jóvenes esperaban el día de la graduación y ya tenían hecho el viaje para irse a Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo la migración fue muy grande, y justificadamente, ¿no? Porque cada uno tiene derecho a perseguir sus sueños. Pero yo estuve aquí en Sucúa hasta el 3er curso. A mis 14, 15 años, mi mamá tomó la decisión con esa visión que ha tenido siempre, y yo creo que fue sumamente acertada, en busca de nuevas oportunidades para los hijos, ¿no? Sucúa, una tierra linda, el nido en donde nacimos, teníamos todas las amistades, pero de un momento a otro salimos a Macas, en donde no conocíamos a nadie. En mi caso, no conocía a nadie, pero se sigue siempre la guía del hogar, y nos fuimos a Macas a conocer todo, a empezar de cero, a arrendar una habitación, porque mi mamá vendió la casa que teníamos aquí, en donde es ahora el Banco del Pichincha. Claro que no es la casa que ven ahora del Banco del Pichincha, ¿no? Porque, qué bueno que hubiese sido así. Era una casa de madera, humilde, pequeña, bien ubicada así en el terreno. Entonces mamá tomó la decisión de venderla, y yo siempre digo, fue quizá la mejor decisión que tomó, en esa visión que tienen los padres, esa intuición para que los hijos salgan adelante. Yo quisiera puntualizar que, bueno, no es que Sucúa no me ha dado a mí las oportunidades, porque yo no las busqué en su momento, porque recién estaba en el ciclo básico, en 3er curso. Más bien, esta decisión de salir a Macas fue que nos permitió, en lo particular, y a todos, porque todos llegamos a ser profesionales en la familia, a buscarnos un nuevo horizonte.
Y yo tengo una anécdota que quizá lo puedo contar más adelante, por qué estoy dentro de la locución y el periodismo, y creo que tiene que ver un profesor mío de aquí, de Sucúa. No sé si quieren que lo cuente ahora o dejamos para después. Adelante. Ok. ¿Por qué me gusta la locución? ¿Por qué estoy en el periodismo? Yo he estado analizando este tema y creo que encontré la punta del ovillo de mi vocación. Sucede que estábamos en tercer curso y teníamos una clase, antes teníamos asociación de clase, que era la forma de estar el dirigente con los alumnos conversando. Y había, como en los colegios en el Río Pano, eventos, ¿no? Y me parece que era un evento por, no sé, el Día del Trabajador, Día del Estudiante, algo fue. Entonces, y había un concurso que en ese tiempo se puso de moda en los colegios, que era de declamación y dibujo. Y había que hacer algo al respecto. Se salía dentro de una pantalla de televisión hecha de 3x2, me parece, con cartón. Y bueno, no, al comienzo no sabíamos muchos detalles. Entonces llegó el dirigente en ese tiempo, era el licenciado Miguel Amores, que también nos daba castellano. Y llegó y dijo, bueno, necesitamos una persona que tenga buena voz, una persona que sepa desenvolverse, una persona que hable con claridad. Y claro, nuestro curso era muy competitivo porque ahí estaba la banderada, que era Rosa Delgado, y los 4 compañeros éramos escoltas. Es decir, era competitivo en el estudio. Uno primero escolta, yo era a ese tiempo algo de escolta, no recuerdo exactamente. Y uno entre nosotros, siempre entre aquellos que estaban destacándose en notas, en el fondo decía yo, ha de ser Rosa, ha de ser Guido, a alguien van a escogerle, y está bien. Entonces seguía el licenciado Amores dando elogios, decía, ha cambiado la voz, tiene una buena voz, tiene la capacidad de hacernos quedar bien. Entonces uno esperaba, ¿quién es? Yo decía, yo pensaba en todos menos en mí. Dice, acá está, es Carlos López. Vaya, yo en ese tiempo hay que pensar el contexto, venía de una familia humilde, ¿no? Mi mamá asumió el papel de padre y madre. No era un destacado aquí en Sucúa, una persona que ilustraba los zapatos, iba al colegio y salía adelante. Pero yo creo ahí que lo importante, a veces una palabra, una acción de un profesor o de alguien puede marcar la vida de la persona. Ese momento entendí yo que había cambiado de voz, porque claro, estábamos en la adolescencia, pero uno no se siente. Yo no lo sentía. Ese momento comprendí que yo había cambiado de voz. Y ese momento entendí que a alguien le había llamado la atención o que veían bien. Y bueno, salimos con una compañera ese día, en el evento, fue en la noche, y qué coincidencia, justamente era el escenario, digo yo, era una pantalla de televisión que habían hecho de cartón. Y nosotros salíamos de la pantalla de televisión con mi compañera dando una noticia y otros compañeros representaban esa noticia. Y yo veo cómo se ha ido acomodando la vida y precisamente eso que hicimos como una forma de trabajo escolar se convirtió más adelante en mi vida, digo en mi profesión, porque yo en Macas me gradué de profesor primario primero en el instituto, lo ejercí, luego de profesor a nivel medio en la Universidad Católica, pero nunca para mí fue más importante, y hay que decirlo, el ser maestro que ser periodista, que ser comunicador, porque en ese tiempo yo era profesor, pero dirigía noticias en varias radios, porque me gustó. Y para terminar, porque creo que estoy haciendo muy largo, bueno, ya seguiremos más adelante. Cuando salí de aquí, ya llegué a Macas, me veían, decían, hay programas en el colegio, que lee el programa Carlos, y poco a poco fui saliendo. Y bueno, ya contaremos más adelante. Creo que está muy largo lo que no, está muy bien. Siga nomás, Carly. ¿Sigo? Siga nomás. Pero bueno, para concluir entonces, cuando fui a Macas, como digo, decían, ¿quién lee el programa? Carlos López. Y una vez que me vieron, y en todos los años era el que leía los programas, yo en el Instituto Normal Superior, en ese tiempo el José Félix Pintado, y leía yo, y era Carlos López, y ya no había falta ver a alguien más porque el que leía el programa era Carlos López. Hasta que hubo un momento en que que me gradué, me fui a trabajar en La Dolorosa, en Gualaquiza,
Está ubicada La Dolorosa a media hora o a una hora del centro, hacia arriba. Debe conocer, Rigoberto, que tiene raíces también por allá. Pero había que ir a pie, ¿no? Entonces yo iba a pie. Hasta que estando ahí no había otra distracción luego de dar clases que la radio. Ahí no salía cualquier radio, salía Radio 1 de la costa y Radio Voz de Lupano. Había estado yo 6 meses en La Dolorosa y escuché de pronto, pedían un profesor de castellano y pedían que sea profesor titulado en un normal superior. Entonces yo dije, puedo ser yo. Sor Dolores Palacios era directora de Radio Voz de Lupano, una madre, una monjita muy, muy exigente, extremadamente exigente. Yo llegué y bueno, presenté mi carpeta y me fui. Con el tiempo me llamaron. Y para mí fue anecdótico también que mi conscripción del magisterio, que a veces dura muchos años, me duró 6 meses. Y de Gualaquiza, de una escuela rural, salí, gracias a Dios, digo yo, a la capital de la provincia. Y luego me enteré que Sor Dolores había considerado que me había visto por ahí en algún lugar y había dicho, bueno, yo quiero que él venga acá para que entre a la radio, porque Radio Voz de Lupano tenía un programa de educación y también programación abierta. Entonces eso me sirvió también para estar de las comunidades rurales a donde fue a hacer mi conscripción como profesor a la capital de provincia, que para mí fue una gran fortuna, una gran experiencia. Esa es la llegada a Macas. Es la llegada a Macas. Doctor Lelis. Bueno, excelente la narración y cada quien tiene sus anécdotas muy chéveres y creo que me pasa igual a mí. Yo nací aquí en Sucúa, hice la preprimaria o jardín de infantes en Jardín María Goretti, justo cuando se fue doña Mercedes Arévalo, que era la profesora. De ahí hubo 3 profesoras en el Jardín de Infantes, la señorita Saida y no me recuerdo otra profesora, pero fueron 3 y ese cambio era muy radical porque doña Merceditas era más amable. Entonces yo tuve resistencia en ir allá porque la profesora era un tanto, maltrataba, digamos, a los niños. Después con la señorita Seida ya era mejor, además que era mi vecina. Entonces culminamos ahí el jardín de infantes. Luego la escuela Rumiñahui todo el tiempo, me recuerdo con don Rodrigo Bautista como director, y al colegio Riupano, donde prácticamente era uno de los mejores tiempos y en el colegio una de las mejores instituciones que tenía, yo diría, la provincia, con excelentes maestros, los hermanos Amores, el señor Bisuete, como así le conocíamos, don Raúl Delgado, bueno, y todos los profesores, pues, excelentes docentes, a quienes yo agradezco ahora porque ellos son los que nos han inculcado por ese camino de las letras. Yo también tengo una experiencia en el colegio y por eso creo que me gusta escribir, es justamente, son 3, el licenciado Miguel Amores, el licenciado Jorge Amores y la licenciada Luz Zavala. Ellos son los que sembraron en mí el amor y el cariño por las letras. Bueno, además de que mi abuelo escribía también, creo que por ahí va el camino de que me gustaba mucho escribir desde el colegio. Entonces, una vez terminado el colegio, así mismo como dice Carlos, la gente aquí esperaba, digamos, Rigo me parece que dijo que esperaba graduarse para irse a Estados Unidos, como así ocurrió con mis hermanos. Pero a mí no me llamaba mucho la atención irme a Estados Unidos porque un poco yo tenía ideas socialistas y tal con Tadeo Poma, que nos enseñaba estas situaciones del antiimperialismo y esas cosas. Entonces un poco yo me aferré a eso y dije, no, yo no me voy al imperio, yo me quedo aquí. Yo me quedo en mi tierra. Bueno, entonces resulta que yo dije, yo quiero estudiar, pero el problema también que nuestra situación era muy precaria económicamente y con tantos hermanos no había la oportunidad de
que nos den los estudios, sobre todo en Cuenca, y el que yo quería medicina, quería estudiar medicina, soy un médico frustrado, porque a mí me fascinaba, por eso seguí química y biología, a mí me fascinaba desde toda la profesión, investigar sobre la salud, sobre el cuerpo humano, anatomía, etcétera, etcétera. Pero no hubo la oportunidad y mis padres obviamente desconocían que había este tipo de becas para poder ayudar y estudiar. Entonces definitivamente me quedé sin estudios, así como mi hermano también quería ser arquitecto, Tito, porque era muy bueno para eso, pero no pudo por así mismo porque resultaba caro salir a Cuenca a estudiar. Bueno, entonces una vez que estaba aburrido ahí en la casa, mi madre me dice, oye, ¿no quieres estudiar? Y yo digo, claro, quiero, porque hay una oportunidad. En ese entonces, don Miguel Amores, la licenciada Judith Calle, también estudiaban en la Universidad Abierta de Loja, porque dice, hay una oportunidad para que estudien, dice, a distancia y no tienen que ir a ningún lado, sino es en casa. Y yo digo, claro, digo, si yo quería estudiar, pues yo si quiero, por lo menos eso. Bueno, entonces resulta que mi madre me inscribe en la Universidad Técnica de Loja y ahí obtengo el título de profesor de educación media, luego el título de licenciado en ciencias de la educación, y esa fue digamos, la base para no conseguir trabajo, porque yo ya tenía el título de licenciado y resulta que el director provincial de educación era don Bolívar Lituma, muy amigo de mi papá, le fue a rogar, dice, para que le dé un puesto donde quiera de la provincia, no aquí en Sucúa, donde quiera. Y mi papá se fue llevando un pavo, porque antes se daban regalos a los directores para que les den un puesto. Entonces mi papá coge un pavo y se lleva macas y le da dice, Danilo, yo te voy a dar un puesto para tu hijo, no hay problema. Pasó el tiempo y nunca me dio y se comió el pavo. No regresó el pavo. Y bueno, como chiste, pero así fue. Bueno, entonces digo, se ve que el título de licenciado en ciencias de la educación no sirve, tendré que seguir estudiando. Así es que me fui a Cuenca. Se abrió un doctorado en ciencias de la educación, en investigación en Cuenca, con convenio con la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Católica. Entonces yo dije, y me invitaron de Cuenca, ven, haz el doctorado, dicen, en ciencias de la educación. Así que me fui a Cuenca, conseguí un trabajo por ahí, en Cuenca, y me puse a estudiar. Era de tipo semipresencial, había que estar los sábado y domingo en clases y semana en trabajos así a distancia. Bueno, ahí me gradué de doctor en ciencias de la educación, hice una tesis me recuerdo, con niños de la calle que tenían inconvenientes y salí con una buena investigación, incluso la tesis lo hicieron pública en una revista que tiene ahí la Universidad Técnica de Loja, y obtuve mi doctorado. Así es que con ese título digo, ahora sí, creo que si ya no me dan trabajo, ya están mal, digo. Otro pavo. No, ya no hubo pavo. O al imperio. Ser doctor en ciencia de la educación en ese entonces era, pero lo máximo que había. Así es que cuando llegué con la carpeta, yo puse en la dirección de educación mi carpeta con el currículo. Así es que alguien del instituto había visto la carpeta, la secretaria, me parece. La secretaria del instituto había visto, había cogido. Esta carpeta está buena justo para una vacante que hay, porque me parece que Comanda Lara había fallecido y ella daba pedagogía y yo caía como anillo al dedo en pedagogía, porque yo tenía el título de licenciado en pedagogía e investigación educativa. Entonces me llamaron, me recuerdo el padre Pino, me dijo, ¿tú quieres trabajar acá? Y yo dije, claro, decía, entonces vamos a arreglar el nombramiento, y enseguidita me nombraron profesor
del Instituto Pedagógico José Félix Pintado. Y ahí es una de las mejores experiencias porque estaba en mi campo, hice investigaciones, bueno, y cambié un poco la forma de pensar también de los estudiantes, porque a veces eran muy radicales los salesianos en algunas situaciones, pero hicimos algún trabajo muy interesante. Luego de eso pasé al Colegio Nacional Macas, pero sin embargo ya había trabajado en la Universidad Politécnica Salesiano también como profesor y también como director de tesis de licenciatura en Ciencia de la Educación. Luego trabajé en la SPEA. Luego participé en el concurso para vicerrector, gané, no había rector, asumí el rectorado un año. Ese colegio estaba hecho pedazos, hice unas gestiones, me fui con padres de familia a Quito de la ministra. La ministra nos dio $1 millón y cambiamos el colegio. Cambiamos la panorámica de ese colegio, era un desastre. Cambiamos todo, le pintamos, le dejamos bien bonito ese colegio. Era un año de rectorado y había buenos recursos también con Rafael Correa, que hicimos esa gestión. Luego terminó eso mi periodo y ahora estoy de líder pedagógico en el Colegio Bachillerato Macas, haciendo unas innovaciones curriculares en el pensum. Saqué 2 maestrías también porque me gustó el estudio. Saqué 2 maestrías en Ciencia de la Educación, una con una universidad española, entonces hasta aquí estamos. Doctor Rigoberto Delgado, su turno. Bueno, aquí sorprendido escuchando a mis paisanos compañeros del panel, todos esos momentos de crisis que me ha tocado vivir, ¿no? Y por eso alguien decía que si quieres que tu hijo sea virtuoso, que triunfe, tienes que darle un poco de pobreza, tienes que darle cariño y que también sienta hambre. Yo creo que hay algunos valores que nos han dado nuestros padres. Bienvenido, Fernando. Un placer tenerte por acá y poderte ver a los tiempos. El privilegio de estar contigo. Entonces, haciendo una pequeña o un rápido vuelo sobre mi historia, ¿no? Yo, hijo de maestros, de inmigrantes, mi papá de Surcueño, pues, pero son de origen de San Vicente. De ahí son los Delgados. De ahí son los Delgados. Como dice Patricio, chazos. Chazos, sí. Chazos. Más abajito están los de Sevilla. Perdón. Mi madre circeña, no de Gualaquiza, los circeños nacieron y por allá. Pero esto del magisterio, mi papá, recuerdo, siempre fue irreverente. Él no cuadró mucho con los salesianos. Él andaba de escuelita en escuelita, pero lejana. Piensa que en esa época había poquísimos profesores, muy pocos profesores titulados. Y en ese ambiente me tocó vivir un tiempo en Copal, partidero. Mi mamá también de profesora. Y luego estuvimos también un tiempo en Logroño. En Huambi nos quedamos más tiempo. De ahí que en Huambi nacimos 3. Tres huambeños. Ronco, Jorge, el Patricio, él es más huambeño que nosotros. Y Rigoberto. Sí, Neya nació acá en Sucúa, Freddy en Quito, mi papá estudiaba allá. Sí, en esos viajecitos se vivían las limitaciones. Mis papás no fueron agricultores. Mi papá no se preocupó de tener finca ni nada. El magisterio, y siempre preocupado en salir a Quito a los cursos. Antes no había pues las especialidades, ni diplomados, ni maestrías, sino que el maestro tenía que en vacaciones salir a cursos a Quito para ascender de categoría. Mi papá pasaba las vacaciones allí, nosotros solitos con mamá. Y yo el hermano mayor de 5, y 5 jodidos. Entonces nos ha tocado vivir momentos difíciles,
a veces a la espera de que un padre de familia regale un racimo de plátanos, camote, me acuerdo acá nos regalaba doña Finada María Buele, donde es ahora aquí el barrio norte, donde era la pileta, eso era de la señora, y tenía un sembrío de camote de dulce. Entonces yo iba a ayudar a cosechar, porque a la mayorcita nos mandaba regalando un poco de eso. Claro, sí. mayorcita, sí. Bueno, ahí fue mi pequeña experiencia en la agricultura, María Luisa. Y pues siempre también a expensas de mi tía Blanca, tío Honorato Solís, con mucha ganadería. Siempre a la semana había una res muerta, ¿no? Se encargó esto por ahí, entonces siempre nos llegaba algo de parte de la tía Blanca. Mi abuelita Teresa hacía el pan, pues el pan riquísimo. Entonces siempre mandaba, pues, escondidito, salíamos de la escuela. Bueno, yo soy el único, a diferencia de ustedes, soy el único fiscaleño aquí, ¿eh? Todos son ustedes Rumilla hoy. Yo fui fiscaleño cargoaleño de la escuela de Arcesio González Vélez, porque mi papá era socialista, laico, y no quería saber que sus hijos se eduquen con los curas, con los salesianos. Ya pues del colegio fue obligado, ya me tocó ir al Río Palo, donde tuvimos pues excelentes maestros, como muy bien señala Carlos, igual Elis, excelentes maestros. Y aquí un tema del colegio, haciendo ya un salto, ¿no? Y yo tuve que ir a la Universidad de Cuenca a estudiar Derecho en el primer semestre de vacaciones acá, de Derecho. Bueno, y mi padre, tuve que quedarme con mi madre a ayudar a educar a mis hermanos y conseguir un puesto en el magisterio. Entonces, dejé como 4 años de receso para luego salir a estudiar Derecho en la Central, en Quito. Pero ¿qué ocurre? Que, bueno, yo fui un poquito mayor a mis compañeros de aula, yo llevaba 4 años de ventaja. Entonces, excelentes profesores, el doctor Rodrigo Borja, nos daba constitucional, doctor Rodrigo Muchelimera, ciencias penales, José Vicente Troya, tributario, excelentes profesores, doctor Lozano, Guillermo Lozano, daba civil, excelentes maestros, para que estaba también Riobambeño, fue alcalde y presidente socialista, presidente también del Congreso, de Alberto Bonilla. De Alberto Bonilla. Sí. Entonces, me acuerdo de una clase, entonces como era el mayorcito, me elige presidente del curso. Entonces, nos preocupábamos de hacerlos, de copiar. Tenía una compañera que copiaba toda la taquigrafía y nos daba el resumen al día siguiente de todas las clases, ya no teníamos que tomar nota. Y entonces ella trabajaba en la fábrica del Progreso de cigarrillos y nos traía todo, para todo el curso. Yo como presidente distribuía. Entonces eso me llevó a que yo sea el que me gane el apoyo de los compañeros y eran presidentes del curso porque les dábamos poligrafiados. Entonces cierto día el doctor Rodrigo Muchelli era penalista muy reconocido, muy estricto. Entonces bueno, estábamos por terminar el primer año y señores, aquí veo los que van al segundo año, de acuerdo a las notas de los promedios, indudablemente son los chicos de Benalcázar, porque él había sido alumno de Benalcázar. Dice chicos de Mejía, del Montúfar, y empezó a enumerar unos colegios, y los colegios importantes de Quito, los privados, los salesianos, pero los de provincia, me disculpan, ellos no van a pasar de año, porque traen un vacío en su formación secundaria. Yo me dije, no, si yo tengo buenas notas, ¿qué pasó aquí? Se empieza a dar las notas y en efecto, yo estaba en ese grupo. Entonces me cogió el amor propio y el sentimiento. Y dije, perdón, señor doctor, yo vengo del colegio muy distante, no de los rimbombantes que usted ha llamado acá con mucha trayectoria. Yo vengo del colegio que usted a lo mejor ni he escuchado, ni mis compañeros. Yo del colegio Río Pablo, de Sucúa. La excepción a la regla. Digo, no es la excepción a la regla, porque muchos de mis compañeros están triunfando, están graduados en universidades importantes del país. Si yo no es la excepción, por favor, yo me molesté y me incomodé. Entonces, desde ahí, pues, ¿y dónde se empezó? Oye, entonces tú eres rara. Digo, sí, mucho no, soy de Sucúa. Entonces,
son cosas pues, que le debemos a nuestros maestros acá de nuestras escuelas, de nuestro colegio, en donde nos enseñaron a estudiar y también un poco, también a leer, ¿no? Que nos mandaban a leer libros, y en la casa pues mamá era bien exigente también, siempre le gustaba ella la literatura, nos mandaba a leer. Y papá era más horas de política, nos daba vacaciones, un libro, ¿no? Esos libros pequeñitos había una colección universal, los pequeñitos. Ariel Juvenil. Había, no sé, algo así. Tarea, me lees y me das el resumen, me lees. Obligado, al principio obligado, luego eso ha servido para que uno lea, pues, ¿no? Porque muy poco se lee en el país. Hacer un hábito, ¿no? Sí. Carlos y Lelis, María Luisa, muy poco se lee en el país. Entonces ahí los concursos que hacían en el Río Paro, ¿no? El libro leído, entonces eso ha ido marcando cierta afinidad. Yo era más inclinado por la literatura. Yo estudié literatura en la abierta de Loja. Estuve a mitad de carrera y ya tuve que salir a estudiar en Quito. Mi mamá me decía, bueno, alguien de la familia tiene que ser abogado. Es porque ante tanta injusticia, la literatura es bonito. A mí me gusta. O sea, mi madre, yo he declamado, he estado en dramas, en sainetes toda mi vida. Les he leído a ustedes, así desde pequeños nos leía cuentos y poemas antes de dormir. Entonces, Roberto, tú no vas a vivir de la literatura. Te gradúas de literatura, vas a ser profesor. Dice el profesor, ese tiempo acá, dice, gana igual, que sea en la misma categoría, esté en la quinta, la sexta, la novena, hasta la 10ª vía. Gana igual, no importa el título que tengas. Si quieres tener un título, anda, ve, estudia Derecho. Entonces me ponía a pensar, ¿no? Y en efecto, la literatura me encantaba, me encanta, me gusta. Ser docente también. Fui 4 años profesor en la Rumiñahui, gracias al padre Pino. Que yo estuve primero profesor en la ciudad de Quito, acá en Belén. Es una oportunidad que me dio don Julio Padilla, director, el apoyo de don Pancho González. Entonces, el padre Pino dice, Roberto, yo tenía 23 años. Necesito profesor en la Rumiñahui. Digo, pero padre, yo soy hombre, todos eran profesores, estaba Chelita, tu mami, Rodrigo Bautista estaba de director. Y había varios profesores ya de trayectoria, pues. Chuta, se van a hablar. Rigoberto, trae tu carpeta. Dice, pero el tema, la verdad, va a ser aquí la UNE. La UNE se va a poner. Pero tú eres amigo de Ulvio, que es presidente de la UNE, habla con Ulvio, y que vas a presentar la carpeta que yo te he pedido. Y así dice. Ale con Ulvio, no, te pido también, no hay problema, es el asunto de la escuela Rumiñahui, de los ancianos, y ¿qué voy a pedir? Y yo les digo vicepresidente de la UNE, cantonal. Entonces se fueron dando las cosas, se fueron dándose los espacios, pero salir a la universidad, uno provinciano, es difícil. Yo salí de aquí, María Luisa, recordaba estudios, salí casado a estudiar en Quito, sin trabajo, mamá con sus limitaciones, Patricio que ya estaba en Cuenca, había que mandar cartoncito a Cuenca y cartoncito a Quito, era duro. Entonces en ese tiempo consigo trabajo en el consorcio de municipios, y gracias al consorcio estudié yo hasta 4º año de Derecho, estudiaba y trabajaba. 5º y 6º consigo a través de un amigo de la ADP, estaba de asesor de gerente del Banco de Fomento, Carlos Vázquez me dice, Roberto, déjalo tomar, hombre, dice, ven al Banco de Fomento. Yo sabía que en el Banco de Fomento ganaban bien. Dice, pero no te lo voy a dar en Quito, está jodida la cosa acá, te voy a dar en Otavalo. Digo, Otavalo. Yo nunca había ido a Imbabura. O sea, ya fui, me dio el nombramiento en efecto, trabajé 5 años y me solucionó mis problemas económicos. Se ganaba muy bien en el banco. Salimos con mi familia adelante, mejoró la economía. Ya de esos 4 años de estudiante, comiéndose la camisa, pues, haciendo trabajitos para los compañeros de curso para poder comprar los libros. Era una etapa bien difícil. Yendo en el estribo del bus, yo vivía por la Plaza Santo Domingo, en la casa de la suegra del doctor Raúl Trujillo, por allá por la Mama Cuchara. Si yo caminaba de mañanita a ir a clase en ese pacheco, como dicen en Cuenca, ¿no? Ese friazo.
salir y decir que es chaqueta, arriba una chopita con Martín y Carlos, así nomás, y vine del estribo hasta llegar a la Plaza de América. Se iban bajando, derecho estaba un poquito más arriba, jurisprudencia. Se iban bajando, yo también me bajaba de contrabando para ahorrarme el bus para el regreso. Y el regreso ya era para el trabajo. Entonces tocó duro, y ya a partir del quinto y sexto año tocaba viajar en cambio a Otavalo, al Banco de Fomento. Me cambié el horario de la tarde. Y mis hijos eran pequeños, 2 hijos míos nacieron en Quito, Andrea y Camilo. Carlita nació en Ibarra. 2 horas de viaje, salir noche de clases y coger bus los viernes a Otavalo, la feria de ponchos, era imposible. Yo dejaba a mis niños dormidos, salía al trabajo y cuando regresaba de clases se encontraba dormidos. Solo tenía el fin de semana para ellos. Fueron momentos difíciles, pero que te han ido forjando. Llegó un momento que ya cuando fui a trabajar en Otavalo, mi esposa, Janet, me decía: oiga, Roberto, usted tiene que pensar bien. Puede tener un accidente de tránsito, viajar todos los días. Y de hecho hubo 2 accidentes, donde salimos ilesos, gracias a Dios, de los bocetos, ¿no? Pero dije, no, yo tengo que terminar, el reto era ese, y había que cumplirle a mamá, que vamos a culminar pese a las limitaciones. Y ahí estamos. Luego de llegar a Macas, ya es otra cosa, ¿no? Ahí nos quedamos. En la llegada a Macas, Carlitos también se quedó en la llegada a Macas, y damos la cordial bienvenida al magíster y licenciado Fernando Ortiz, que acaba de llegar al sede de Estelar. ¿Quién es Fernando Ortiz? Luisa, buenos días, Rigo, Carlos, Lelis y a la gran audiencia de Estelar. Bueno, es muy difícil para mí hablar en primera persona, y mucho más siendo periodista, que más nos ocupamos del tema de la sociedad y de entender la dinámica de esta transformación del día a día que tienen los pueblos, ¿no? Yo me siento un querendón de Sucúa. Siempre... ¿Naciste en Sucúa? Nací en Sucúa, crecí en Sucúa, y a mis 18 años... Bueno, mi nacimiento es medio accidental, ¿no? Nosotros vivíamos en Logroño, y para mi nacimiento mis padres mi mamá vino a Sucúa, y aquí nací. Y luego mis primeros 7 años de vida los viví, los desarrollé en Logroño, ¿no? Y luego, una tierra muy linda, además. Yo quiero muchísimo a la gente de Logroño, muchísimo. Es un grupo de parientes, un grupo de amigos con quienes crecí, con quienes hice mi primera infancia. Pero luego creo que el hilo conductor de los invitados de esta mañana es Sucúa, que también yo tengo una militancia con ese sentimiento oriental, ese sentimiento amazónico, ese sentimiento de defender lo propio, ¿no? También me han dicho Shuara, también he vivido muchas de las cosas que Rigoberto ha mencionado en su paso por la universidad, y luego en lo personal tuve la oportunidad de salir de Sucúa para formarme en la Universidad de Cuenca, en la gloriosa Universidad de Cuenca, e inmediatamente me vinculé a la docencia, donde ya voy llegando a los 30 años de profesor universitario. Creo que la vida es una suerte de oportunidades que uno tiene que saberlas aprovechar, y en ese trajinar también ha ido creciendo mi formación académica, mi formación como administrador también de la parte dirigencial de la universidad, tanto como estudiante como luego como autoridad de la universidad. En la actualidad me desempeño como decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Allá por el año 2012 también ocupé funciones de subdecano, y una parte del tiempo de esa administración también estuve como decano de la facultad. Es una facultad grande, Luisa. Tenemos 11 carreras. Es una pequeña universidad dentro de la Universidad de Cuenca.
carreras destinadas a la formación de educadores, educadoras, y carreras de titulación no educativa como periodismo, comunicación, cine. Están bajo la responsabilidad de este sucueño que decidió en el 87 incursionar en un espacio competitivo como es el de la ciudad de Cuenca, en donde por ese mismo nivel de exigencia que tiene la ciudad en todos sus ámbitos, una preocupación por la honestidad. Rigoberto y los aquí presentes me darán fe de que los profesionales que han salido de Cuenca siempre han tenido, en general, un destacado comportamiento, especialmente en el rigor de la justicia, de la ética y de la excelencia académica. Allí estoy, Luisa, me pone en compromiso hablar en primera persona, no sí, pero gran parte de tu trayectoria, de tu niñez, te saltaste. Y la audiencia sí está ávida por conocerte, ¿no? Y quisiéramos saber, Fernando Ortiz nace en Sucúa. ¿En dónde desarrolló sus estudios? Bueno, yo estudié en la escuela Miguel Cordero Dávila, en Logroño, los dos primero y segundo grado. Para tercer grado vine a estudiar en Sucúa, en la escuela Rumiñahui. Fui compañero de Lelis, fui compañero de época de Carlos, de estudiantes de la Rumiñahui, él un poquito mayor. Fui compañero de su hermano, de Braulio, que ahora se llama Stalin. Braulio Stalin. Y luego al Río Pano, ¿no? En el Río Pano continué mis estudios de bachillerato, seguí físico-matemático, porque también había ese criterio que los buenos estudiantes debíamos de estudiar físico-matemático y los vagos a los sociales, ¿no? Así era. Así era. Aunque en el fondo fui medio polifuncional, porque también me gusta mucho la literatura, me gusta mucho las ciencias sociales. De hecho, mi formación era el periodismo es eminentemente social, pero también tenía destacada actuación en las matemáticas, en la física. Por eso digo, mi perfil era medio amplio, ¿no? Cuando tuvimos una monjita que hacía de orientadora vocacional en el Colegio Riupano, en el informe que puso para pasar de tercero a cuarto curso, que yo debía seguir físico-matemático porque tenía que seguir arquitectura o ingeniería, ¿no? Ese era un poco el perfil que me veían acá. Pero en el fondo siempre tuve una pasión por la radio desde niño. Mis padres, en la casa siempre hubo un radio encendido, HCJB, y en las tardes, en las noches, mi abuela especialmente era una mujer muy especial, es una persona muy especial en mi vida, y una mujer de una cosmovisión, de un pensamiento universal. Seguía las noticias. Ella fue mi primera maestra en ese gusto por la política, por el acontecer mundial, y escuchaba los noticieros de HCJB, ¿no? Y en la noche también la capacidad ficcional, cuando en Sucúa, cuando en Logroño no había luz eléctrica, escuchábamos en el radio a pilas las telenovelas, las radionovelas, Calimán, Porfirio Cadena, Genoveva de Bramantes, Chucho el Roto, etcétera. Era parte de la vida, ¿no? Hasta las 9, 10 de la noche, en donde se apagaba todo para poder descansar. Pero en el fondo, Luisa, siempre hubo esta posibilidad de ser un arquitecto próspero o un periodista pobre, ¿no? Como en la realidad me tocó vivirlo, ¿no? Y quiero destacar la figura de mi abuela, de Blanca Villagómez, que igual, una mujer pobre, una mujer viuda, con 3 hijos a cuestas, madre a los 16 años, viuda a los 21 años, en Méndez, la primera mendeña, la primera ciudadana que nació en Méndez, la primera reina de Méndez, y que tuvo que batallar con un mundo en contra, con un mundo adverso, en una sociedad muy cerrada, carente de oportunidades laborales. Se dedicó a la minería, se dedicó a un montón de oficios para poder levantar la familia que ahora somos, ¿no?
Entonces, para mí, ella es una mujer central en mi vida. Y como sus emprendimientos han sido también ejemplares, yo a ella cada vez que me toca enfrentar un desafío en mi vida, de dar un discurso, de presentar una ponencia, de hacer una defensa en algo, viene a mi mente muchas frases de ella, ¿no? Entonces, es como una luz que está presente aunque ya no la tenga a mi lado. Esa inclinación por un micrófono, quizá alguna experiencia, alguna anécdota en tu trayectoria de colegio. Sí, dos cosas. Cuando estuvimos en primer grado, en primer curso de colegio, y siempre hubo esas preguntas que les hacemos a los pequeños, y vos cuando seas grande, ¿qué quieres ser, no? Y yo decía, periodista. Y mis compañeros querían ser abogados, médicos, curas, y las compañeras monjitas, enfermeras, etc. Era como querer ser astronauta ahora, ¿no? No había medios de comunicación, ni luz eléctrica había todo el tiempo, pero en mí había una pasión. Mi madre me inculcó mucho a la lectura, y yo casi llegué leyendo y escribiendo a primer grado en la escuela. Y era un chico problema. Ahora le doy la razón a mis maestros, ¿no? Debí ser insoportable porque mientras los otros niños estaban recién aprendiendo las vocales, yo ya leía a la luz del domingo. Porque mi abuela tenía un pizarrón y me enseñaba en la casa. Si yo llegué el primer día de clases en la escuela Miguel Cordero Dávila y recité una poesía a la bandera. Entonces era como un bicho raro, un bicho excepcional, insoportable para mis maestros, ¿no? Incomprendido desde esa época. Sí. Entonces yo creo que una de las cosas que para mí me parece interesante con relación al micrófono ha sido desde que empecé esta pasión que le digo en primer curso, que le expresé que quería ser periodista, y luego cuando se presentó la oportunidad de trabajar en Radio Federación Shuar cuando tenía 16 años, para mí fue fantástico. Hacía entrevistas, y creo que una de mis primeras entrevistas fue a Alberto Cañitas, que vino para las fiestas de Sucúa, y pude entrevistarle. Para mí era un monstruo de la televisión, pues, ¿no? Telejardín y el programa que veíamos en Teleamazonas. Entrevistar a un personaje famoso para mí era una cosa impresionante. Y luego, pues, esto del periodismo le da un dinamismo de diálogo con la gente más sencilla, más humilde, más pobre, con los problemas de la sociedad más profundos, pero también con la gente más desarrollada intelectualmente, escritores. He podido estar en contacto con políticos, con presidentes de muchos lugares del mundo, Antanas Mockus, el mismo García Márquez, Guayasamín. He tenido la fortuna de poder entablar una conversación, hacer una entrevista, y personas de las cuales uno siempre aprende, ¿no? Siempre cómo comportarse, cómo mirar, cómo actuar, cómo responder. Son parte de las lecciones. A mí, si una característica me ha dejado el periodismo, es una capacidad de aprender, de leer bastante. Ese es uno de los vicios que quisiera que todos los sucueños lo practiquemos. Desde que fui niño le vi a mi madre leyendo y escribiendo, ¿no? Una maestra excepcional también, mi madre. Y quizás desde allí yo encontré un primer refugio en los libros, ¿no? Una especie de... el mundo nos llega por los libros. A mis alumnos suelo decirles, si no tienen nada que hacer, lean. Lean. Esa es una de las fuentes de enriquecimiento de todo ser humano. Estimados oyentes, y volvemos en el mismo orden de la iniciación. Le damos la oportunidad al abogado Carlos López, con el que damos su llegada a la ciudad de Macas. Gracias, María Luisa. Y saludando a Fernando, que
que se integró, y como lo dijo Fernando hace un momento, cuando uno está en la labor periodística, en la comunicación, es un poco distinto estar en la otra orilla, porque nosotros entrevistamos y somos dueños y manejamos la escena. En este caso estamos sujetos ya al moderador, que es María Luisa, y es una sensación distinta. Quizá a veces más difícil estar acá que estar allá, porque uno ya tiene esa destreza que ha manejado tanto tiempo. En todo caso, esta conversación creo yo que sirve como una forma de demostrar que la adversidad, cuando se la enfrenta, es posible derrotarla. Yo veo aquí un denominador común. Para ninguno ha sido la vida fácil en ese tiempo. Para ninguno ha sido una vida de holgadez económica. Sin embargo, cada uno ha buscado un sendero y ha logrado conseguir una meta, hacer realidad un sueño. Y eso nos ha permitido vivir y seguir avanzando. Es por eso que, sin pretender ser un ejemplo de parte de ninguno de los que estamos aquí, pero sí como un testimonio de que la gente de Sucúa, la gente nacida en esta tierra, ha podido surgir en otros lados. Por eso dicen que no es importante el lugar donde naces, sino en dónde estás y qué es lo que puedes hacer por el lugar en donde te encuentras. Y quedamos antes en que, bueno, al salir de acá me fui a Macas a empezar y buscar también hacer realidad sueños, conseguir metas sin conocer a nadie. Pues empecé a estudiar yo en el Instituto José Félix Pintado, porque la visión de mi madre era que vamos allá porque allá tienen que estudiar para ser profesores. Es decir, era clarísimo que no había la posibilidad de salir a la universidad. Eso era absolutamente claro. Y nosotros ya sabíamos que íbamos allá para estudiar para ser profesores. Entonces lo hice, empecé en el trabajo de primero salir en el estudio, combinaba con el tema de la locución, de tal forma que logré llegar, como lo decía antes, ya a emisora Voz de Lupano, porque la directora me había visto antes ya animando el primer evento que pude animar en Macas. Lo que sucede es que varios artistas se reunieron, ahí estaba Fabián Navarro, Samuel Andramuño, y formamos un grupo que se llamó Jocavi. Se llamaba Jóvenes Cantándole a la Vida, y fue el primer gran concierto que se hacía en el Teatro Municipal. Y me llamaron para que yo sea el presentador, el animador, y dije, bueno, porque me gustaba. Ahí mismo logramos escribir una canción que la grabó Fabián más adelante, y pusimos el nombre al grupo de jóvenes músicos que dimos un show en el Teatro Municipal. Y yo creo que ahí hay una anécdota bonita que a uno siempre le aprieta el corazón cuando se acuerda. Esa noche yo fui a animar. Me había hecho un terno un tanto blanco, pero pensé que esas cosas no le interesaban a mi mamá. Obviamente era cuestión de jóvenes y era un show de música romántica. Y nos fuimos. Y fui el presentador de todos los artistas. Al siguiente día mi mamá dice, yo me fui al programa de anoche. Digo, ¿en serio? Sí, ahí había un señor. Digo, ¿cuál señor? El que estaba dirigiendo el programa, presentando a los artistas. Digo, pero era yo. Dice, es que me dijo, no te vi a ti, yo vi a un señor. Es que eres un señor, animando, me dijo así. Entonces eso igual me quedó a mí, y es otra cosa que se va quedando en la gente, se va quedando en cada uno, y es un motor que siempre le mueve en los momentos más difíciles. Porque como decía alguno de ustedes, me parece que Rigoberto, Fernando, a Fernando le decíamos Zuco, el Zuco Ortiz. No ha sido solo cosas buenas, también ha habido cosas malas, cosas difíciles. Sin embargo, cuando yo ya pasé eso, creo que fue mi trampolín más importante para hacerme conocer en Macas. Empezaron todo el mundo a contratarme. Recuerdo que en ese tiempo yo era de moda en Sucúa también, ¿no? No había evento en donde no me fueran a ver para venir a conducir las elecciones de reina. Bueno, y creo que no se ha cortado eso, parece que seguimos en la actualidad llamando a Carlos para que anime. Sí, pero hay que ser francos. Yo creo que sí ha cambiado porque hay generaciones que van buscando su lugar. Así como yo llegué y busqué el lugar que tenían otros y lo ocupé, así hay otros igual que buscan su espacio y está bien. En todo caso, cuando ya empecé en el tema de la animación, entré también en emisora Voz de Lupano, aproveché mucho algo que había en Voz de Lupano en ese tiempo. Voz de Lupano tenía su programa de educación y también programación abierta, y contrataba los mejores capacitadores para el personal, venezolanos, argentinos, mexicanos. Entonces para mí esa fue una escuela que a mí me salió gratis porque yo empecé a trabajar en Voz de Lupano. Entonces todos los eventos de capacitación eran convocados a la Voz de Lupano.
los personeros de Voz del Urbano traían los capacitadores a la radio. Yo aproveché muchísimo, desde cómo hablar, desde cómo analizar el fenómeno comunicacional, mucho. Yo creo que fue una gran escuela. Y ahí fue mi universidad en el tema de comunicación, porque yo no estudié en la universidad comunicación social. Yo estudié abogacía, estudié la licenciatura en nivel medio para profesor primario, pero yo no estudié periodismo, comunicación. Mi formación es así, en la vida diaria y asistiendo a mucha capacitación, de tal forma que me gustó mucho también siempre el tema de la comunicación política. Y en ese contexto tuve la suerte, digo, mi vida ha sido de grandes escalas de suerte, ¿no? Porque me invitaron a ser parte del equipo del gobierno provincial como director de comunicación. Y ahí teníamos la oportunidad, eventos internacionales que habían. ¿Por qué iba? Porque yo dirigía también toda la estrategia de comunicación política que se empezó a hacer en Morona, Santiago, por primera vez. No se manejó una comunicación institucional nada más, sino comunicación política, en donde se proyectaba la imagen del gobernante y la acción de gobierno a alto nivel. De ahí que, por ejemplo, en el trabajo con Marcelino Chumpí, yo creo que la imagen alcanzó una gran proyección, de tal forma que cuando yo terminé mi trabajo, Marcelino, según el Telégrafo, fue catalogado en ese tiempo como el segundo mejor prefecto del país. Yo todavía guardo el recorte de la prensa y yo me satisfacía eso porque era por la exposición mediática que se le había dado y por la estrategia comunicacional que se había manejado. Entonces, llegar al Consejo Provincial para mí fue importante. Dirigimos Telesangay y pudimos poner al aire un canal que tenía enlace satelital. Y tú sabes, Fernando, sí. La complejidad que es poner en marcha un canal que ya comenzó con la administración anterior, que había algunos vacíos, y luego ir a México, contratar el enlace satelital. Contratamos Satmex 5 era el satélite. Y para uno que venía sin saber nada, un satélite que orbitaba la Tierra, había que contactar a los dueños y para subir la señal de Telesangay a ese satélite y luego sacarla a toda la provincia era un fenómeno. Pero lo logramos hacer y lo pusimos al aire Telesangay con 15 programas en vivo. Luego vino una situación política en donde nos cerraron el canal. Rigoberto estuvo al frente de la defensa. Logramos ganar ese juicio, Rigoberto. Yo no entiendo por qué después no se logró recuperar los equipos, pero se demostró que tuvimos la razón y ganamos el juicio. Y bueno, ha sido, digo, la oportunidad que se ha tenido desde un hogar humilde para llegar y hacer poco, ¿no? Porque es muy poco lo que se ha logrado. Sin embargo, yo en el magisterio siempre digo a mis estudiantes, porque aparte he sido 20 años de maestro en diferentes colegios de Macas, ¿no? Desde la Unidad Educativa a Distancia Dr. Camilo Gallegos Domínguez, el Colegio Don Bosco, Purísima de Macas, Colegio 27 de Febrero, profesor por 20 años. Pero la pasión por la comunicación ha sido más, porque yo siempre que estuve en cada establecimiento, yo trabajaba en radio y dirigía los noticieros, y eso es interesante. Yo tenía una moto. ¿Qué pasa? Que antes en el colegio era distinto. Se tenía las horas de carga laboral, sabe Lelis, 4 o 5 horas diarias, y lo demás eran espacios libres. El profesor iba solamente las horas de ir a dar clases. Pero yo no es que pasaba sin hacer nada. Esos momentos libres iba yo a ver las noticias en la calle y a contactar los entrevistados. De tal forma que tenía, y Rigoberto alguna vez fue también en ese tiempo de la vorágine mía, de que acababa de dar clases, cogía una moto que tenía y ya estaba en las radios que he estado, en Voz del Urbano, en Radio Quiruba, en la Radio 100.1, en Radio Shalom, en todas dirigiendo noticias, y llegaba a una enorme rapidez, me bajaba de la moto y ya estaba en el set, me sentaba, buenas tardes, estamos iniciando el noticiero. Y por eso que yo lo ponía el noticiero por primera vez en Macas a la 1, porque todos los noticieros son a las 12, pero mi última hora era a las 12:30 dando clases. Entonces yo le decía al dueño de la radio, yo puedo a la 1, y le movimos a la 1, y tuvimos éxito al horario que poníamos. Y de igual forma en la mañana yo madrugaba a las 6, a 7, dar el noticiero, 7:30 a casa, y ya estaba dando clases en el colegio. Y esa ha sido la vida, digo, y para mí ha sido, lo digo importante, porque no depende siempre de tener un ambiente de lo más estrictamente sofisticado, sino ser feliz con lo que se tiene y sobre todo tener el tiempo ocupado, porque no creo que haya